entendiendo el juego. El tema que queremos tratar hoy es de mucha actualidad. Negociando con el diablo. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Esta serie parte de la premisa que en las actuales condiciones de la economía y la política a nivel mundial, el 1% de los participantes es el que fija las reglas del juego. Tal vez un 5% las entiende y las sigue y puede influir en ella. Y un 94% no sabe que se está jugando algo. Queremos que usted sea parte, si no del primer 1%, al menos del 4% que sabe que se está jugando algo. Negociando con el diablo. Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Cómo negociar con alguien a quien usted considera perverso o dañino para usted? Veamos algunas guías para negociar con el diablo o con alguien que usted considera muy dañino para usted, perverso. El diablo. Primero, una premisa fundamental para ir a negociar con el diablo es que usted lo hace para evitar daño injusto. La lógica de negociar con el diablo, con alguien perverso, es que normalmente uno no está interesado en negociar con ese tipo de personas a menos que se vea presionado a hacerlo. ¿Cuándo ocurre esa presión inevitable? Esto ocurre debido a que el otro, el diablo, le está haciendo daño injusto a usted o a quienes usted representa o defiende, o está en posibilidad de hacerle daño en el futuro. Entonces, debemos examinar primero cuál es el daño injusto. O sea, voy a negociar con alguien perverso para evitar un daño injusto. Veamos ahora qué es eso del daño injusto. Obviamente es injusto desde su propia perspectiva, desde su propia valoración, que es consistente con su percepción de que el otro es perverso o es el diablo, y que la conducta del otro en este asunto es perversa o será perversa, pues le hace daño injusto a usted. Si usted piensa que no hay daño injusto y aún así piensa negociar con el diablo, mejor no lo haga, pues entonces será usted cómplice del diablo. Si usted es el diablo y está negociando con otro diablo, estarán a la par y los puntos que estoy mencionando en esta charla no tienen ninguna utilidad para usted. Tercero, no solo evitar daño injusto, no solo que es daño injusto, sino que ese daño injusto es inevitable en la medida que el diablo decida hacerle daño. Esa es la razón para tratar de negociar. Usted quiere examinar qué posibilidades hay para convencer al diablo mediante alguna oferta que sea más atractiva para el diablo que lo que lograría haciéndole daño a usted. Bien. Ahora, ya entiendo cuando tengo que ir a negociar con el diablo. No me gusta, pero no me queda alternativa porque quiero evitar que me siga haciendo ese daño injusto y parece estar determinado a continuar haciéndolo. ¿Cómo me preparo para negociar con el diablo? Bueno, primero, empiece examinando sus intereses en juego al ir a negociar con el diablo. No olvide uno muy importante, ¿cuál? El efecto que tiene sobre quienes lo apoyan a usted el hecho de que usted vaya a negociar con el diablo, porque esto puede hacerle mucho daño a usted, que pierda el apoyo de otros porque usted fue a negociar con el diablo. Esto le puede hacer perder apoyo de aliados muy valiosos y aún generarle nuevos enemigos y colocarlo en una posición mucho más vulnerable ante el diablo. Mucha gente podría pensar que solo ir a negociar ya le da legitimidad al diablo y que el diablo solamente aceptará algo que le convenga y que no necesariamente cumplirá con el trato. Y es cierto, estas son preocupaciones muy legítimas. Por esto, el segundo elemento es examine las posibilidades de que el diablo participe en la negociación sin intención de llegar a un acuerdo, o sea, que quiera llevar a cabo lo que se denomina una negociación aparente. Una negociación aparente es cuando una de las partes
participa en la negociación, pero no tiene interés en llegar a un acuerdo, sino en prolongar el proceso. Entonces, esto ocurre cuando el diablo no tiene interés en llegar a un acuerdo, sino en iniciar y mantener un proceso de negociación y solo eso. Bueno, ¿cuándo ocurre esto? Bueno, cuando el diablo considera que mantener el proceso de negociación, que a veces se llama diálogo, concertación, etcétera, lo fortalece a él y lo debilita a usted. Si usted cree que las posibilidades de negociación aparente por parte del diablo son altas, mejor no pierda el tiempo, no le dé más cartas al diablo, no negocie y más bien, ¿qué debe hacer? Pelee o huya si puede o estése quieto si no puede pelear ni huir para que el diablo lo ignore. Ahora, si usted cree que las posibilidades de negociación aparente son bajas, o sea, que es muy probable que haya una negociación real, entonces continúe el proceso de preparación para negociar, cuyo siguiente paso es visualizar un posible acuerdo con el diablo antes de ir a negociar. Y piense, primero, ¿qué le voy a pedir al diablo? Segundo, ¿qué le voy a ofrecer a cambio? Tercero, ¿por qué cree usted que ese acuerdo es beneficioso para usted? Cuarto, ¿por qué cree usted que ese acuerdo será percibido como beneficioso por el diablo? Si usted cree que ese acuerdo no será percibido como beneficioso por el diablo, entonces no es un posible acuerdo. Siga buscando posibles acuerdos. Si no encuentra un acuerdo posible, no vaya a negociar, no vale la pena. En ese caso, pelee, huya si puede, o estése quieto si no puede pelear ni huir para pasar desapercibido. Si usted pudo visualizar un acuerdo, bueno, pase a la siguiente etapa. Examine su alternativa externa y la alternativa externa del diablo. ¿Qué es alternativa externa? Es lo que le va a pasar a usted si no llega a acuerdo con el diablo, esa es su alternativa externa. Y la del diablo es que le va a pasar al diablo si no llega a acuerdo con usted. Entonces, piense, ¿qué me va a pasar a mí si no llego a acuerdo con el diablo después de haber negociado con él? No es en vez de, sino después. Y luego, ¿qué le va a pasar al diablo si no llega a un acuerdo con usted después de haber negociado con usted? Compare esas dos alternativas externas con el posible acuerdo que usted visualizó en el paso anterior. Luego, examine la agenda. Si para usted es mejor el acuerdo visualizado, si usted lo ve y dice, bueno, y considera que es muy probable que para el diablo también lo sea, entonces tiene sentido empezar a negociar con el diablo, ahora sí, definiendo como primer punto de negociación la agenda de asuntos a ser incluidos en ese proceso. El proceso de negociación debe permitirle a usted examinar posibles acuerdos con el diablo que sean para usted mejores que su alternativa externa y esa es la idea de empezar a intercambiar con él. Ahora, en medio de la negociación, ¿cuándo aceptar un acuerdo con el diablo? Bueno, se deben cumplir los siguientes requisitos para usted. Primero, ese acuerdo resulta indispensable para evitar el daño injusto a usted o a quienes usted representa o defiende. Si no hubiese acuerdo, el diablo estaría dispuesto y en capacidad de causarle y seguirle causando daño injusto o incluso incrementarlo. O sea, necesito el acuerdo para parar el daño injusto. Segundo, el acuerdo es para sus intereses en juego mejor que su alternativa externa, aunque no sea muy bueno, sí es mejor que el resultado de no llegar a un acuerdo. Tercero, las demandas del diablo, lo que el diablo le pide, puede ser dado o atendido por usted y aunque algunas de ellas pueden afectar negativamente a algunos de sus intereses, cuando se ven en conjunto, usted logra una mejor defensa de esos intereses que si no hubiese acuerdo alguno. Cuarto, otra condición, que sea muy probable que el diablo vaya a cumplir con su parte del trato porque al diablo le convenga hacerlo
y no necesariamente porque se haya comprometido a ello. Esta es la parte más difícil del análisis, pues usted no conoce plenamente las intenciones y capacidades del diablo. Y quinto, si el diablo no cumpliese su parte del acuerdo, que sea posible para usted regresar a una situación no inferior para usted a la que existía antes de haber hecho el trato. Cuba, Venezuela y Nicaragua. Veamos ahora estos ejemplos. ¿Deben los líderes opositores negociar con el gobierno respectivo para buscar una salida a la crisis del país? Veamos primero. Daño injusto, obvio, hay daño injusto enorme. En esos tres casos, una negociación de la oposición con el dictador deberá estar orientada a evitar más daño injusto que el que se está causando ahora, que ha sido inmenso, que pare ese daño injusto. Segundo, el riesgo del debilitamiento de su causa. Es muy probable que los que decidan negociar con el dictador pierdan apoyo de ciertos sectores que no quieren negociar con el dictador, sino que quieren que deje el poder y se abran posibilidades de negociación, de elecciones democráticas. Si la pérdida de apoyo fuese ser muy grande, y es muy posible que así sea en los tres casos, la oposición debe abandonar sus intenciones de negociar porque solo se va a debilitar muy fuertemente. Tercero, ¿qué posibilidades hay que el dictador esté aceptando la negociación con la idea de solo negociación aparente? En estos casos, las posibilidades de negociación aparente, en los tres casos, son muy altas. Particularmente cuando el dictador esté enfrentando una crisis y necesite ganar tiempo para reacomodar sus fuerzas y superar la crisis. Este es un escollo muy importante y podría ser suficiente para evitar que se inicie el proceso de negociación o de diálogo o de concertación, porque en los tres casos que mencioné, Cuba, Venezuela y Nicaragua, hay evidencia de negociaciones aparentes anteriores cuando el dictador enfrentó crisis graves. Lo volverá a hacer si lo necesitase y hay que evaluarlo bien. Cuarto, visualizar un posible acuerdo. Esto realmente va a depender de las circunstancias coyunturales existentes en el momento en que se inicien las negociaciones. La oposición al dictador deberá poder visualizar un posible acuerdo que sea mejor que las alternativas externas de ambas partes antes de empezar a negociar. Quinto, la agenda. El asunto esencial de la agenda en toda negociación con los gobernantes de Cuba, Venezuela o Nicaragua debe ser la celebración de elecciones libres y justas, con la supervisión de uno o varios árbitros externos calificados, dentro de un horizonte de tiempo que le permita a la oposición organizarse para competir y que existan amplias garantías para movilización política y electoral. Y esto es válido en todos los tres casos. Sexto, el cumplimiento de los 5 requisitos para aceptar el acuerdo con el dictador. Primero, evitar más daño injusto. Esto es posible en los tres casos. Segundo, que sea mejor ese acuerdo que la alternativa externa de ambos. Es posible, especialmente si la opción de rebelión no fuese realista. Si la opción de rebelión fuese una posibilidad real, esto mejoraría el poder de negociación de la oposición y podría conseguir un mejor trato o empezar la rebelión. Creo que la opción de rebelión es muy poco probable en los tres casos en la actualidad. Tercero, que las demandas del dictador puedan ser atendidas. Bueno, esto va a depender de lo que solicite y en cada caso es necesario ser muy flexible siempre y cuando se logren garantías de un proceso electoral libre y justo, y esto es válido en los tres casos. Y entienda que va a haber un cierto grado de impunidad en las concesiones que hay que hacerle al dictador para que
voluntariamente esté de acuerdo a la celebración de elecciones libres y justas que va a ser el preludio de su salida del poder. Cuarto, que hay una buena posibilidad de que el dictador cumpla con el trato porque él cree que le conviene hacerlo. Este es uno de los puntos más difíciles, excepto si el dictador cree que puede ganar en un proceso electoral libre y justo, como ocurrió en Nicaragua en 1990, que los sandinistas estaban convencidos que iban a ganar y permitieron que hubiera una elección libre y justa que resultaron perdiendo, y esa experiencia les enseñó que cuando usted está en este juego de dictadura y de tiranía, enfrentar una elección libre y justa es de un riesgo altísimo, probablemente la pierde. Ahora, en este momento, yo creo que esa condición probablemente no se cumple en ninguno de los tres casos si parte esencial del trato es la celebración de elecciones libres y justas en un plazo prudencial para la organización de la oposición. Ahora, la última condición, que si el dictador no cumple el trato, podamos regresar a una situación no más desfavorable que cuando se inició el proceso de negociación. Este es otro escollo importante en los tres casos, pues podría implicar un grave debilitamiento de la oposición al dictador, como ha ocurrido en los diferentes intentos relativamente recientes en Nicaragua y en Venezuela a la vista de todo el mundo. En síntesis, creo en este momento que no es recomendable empezar un proceso de negociación, de diálogo, de concertación, como lo llame usted, con ninguno de estos tres dictadores. Habrá que seguir el esfuerzo enorme de mantener el espíritu de lucha hasta cuando sea posible una verdadera salida negociada o el derrocamiento de la dictadura. Entendiendo el juego, negociando con el diablo, ojo, con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Probablemente no es el tiempo para hacerlo, desafortunadamente.